La carta a los romanos es una carta importante porque muchos de los grandes avivamientos que hubo en la historia se originaron con la lectura de esta carta. El entender el mensaje de Romanos hizo que Martín Lutero él pueda, al comprender el mensaje que esta carta tiene, iniciar lo que fue la Reforma Protestante, ¿no? Cuando la Iglesia se separó de la Iglesia Católica y volvió a la palabra de Dios. El leer el libro de Romanos hizo que John Wesley en Inglaterra fuera protagonista de lo que fue un gran avivamiento espiritual que hubo en esos tiempos. Y se dice que en la carta a los romanos está, en estos 16 capítulos, todo lo que uno necesita saber acerca de la vida cristiana. Así que si hay algo de la vida cristiana que tú no entendiste hasta ahora, lo tienes que entender cuando terminemos los 16 capítulos de la carta a los romanos. Te tiene que quedar claro y no tiene que haber nada que tú no te quedes sin comprender, ¿sí? Porque esta carta a los romanos tiene una parte teórica que nos habla de lo que Dios ha hecho, por qué Dios se relacionó con nosotros a través de Cristo, nos habla de por qué el hombre necesita de Dios, y nos habla de por qué nos sirve la religión, por qué nos sirve ser judío, por qué nos sirve ser una persona no religiosa, por qué nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo. Y esa parte teórica le sigue una parte práctica que nos enseña cómo vivir la vida cristiana en el día a día, con el jefe en el trabajo que te maltrata, con la gente alrededor que no cree, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, etcétera, etcétera. Y entonces nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Y así como en la historia hubo grandes avivamientos, yo le estoy pidiendo al Señor que al iniciar el estudio de esta palabra, el Señor traiga un avivamiento personal a cada una de nuestras vidas. Que podamos descubrir un nuevo tiempo con el Señor a través de su palabra, ¿sí? Porque su palabra es vida. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, que se acaba de leer, Romanos capítulo 1, desde el 1 hasta el 7, que es el texto que nos ocupa en el día de hoy, ¿sí? Así que Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo escribió esta carta en el año 57, aproximadamente 58 después de Cristo, y escribió esta carta desde Corinto, en el tercer viaje misionero. Y dice que le escribe esta carta a la iglesia que está en Roma. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién fundó la iglesia en Roma? No fue fundada por Pablo, y eso lo sabemos porque en el versículo 13 dice: yo siempre quise ir a donde están ustedes, pero nunca pude. Así que él no fundó la iglesia de Roma. Así que sabemos que Pablo no fue. Hay una creencia, especialmente en la Iglesia Católica, de que la Iglesia de Roma fue fundada por Pedro, ¿sí? Y que Pedro fue por eso el primer papa, ¿sí? Pero si uno examina aquí el libro de Romanos, nos vamos a encontrar que no es posible que Pedro haya fundado la Iglesia en Roma y que ya haya sido el primer papa, porque en el último capítulo, el capítulo 16, Pablo saluda a todos los líderes de la Iglesia, a cada uno de ellos, sin dejar a nadie, y ni siquiera menciona a Pedro. Y Pablo y Pedro eran amigos, así que se conocían muy bien. Así que está comprobado que es muy difícil que la iglesia de Roma haya sido fundada por Pedro. Es decir, que no hay ninguna evidencia bíblica que diga que Pedro fue el primer papa. Así que si alguien te pregunta, ya tienes con qué contestar, ¿sí? No hay evidencia bíblica porque no hay cuando Pablo saluda a los líderes de la iglesia, ninguna mención de Pedro como el líder allí. Sí, lo más probable y lo más aceptado es que la iglesia en Roma haya sido fundada por cristianos que se convirtieron en Pentecostés, en Jerusalén. En Pentecostés se convirtió en un grupo de gente y al volver a Roma les predicó a sus parientes y amigos, y así se formó lo que fue la iglesia
allí. Así que esa es digamos, la versión más aceptada por todos, la más lógica también, y la que nosotros también estamos creyendo. Cuando en el último capítulo Pablo le saluda a los líderes, menciona a Priscila y Aquila, ¿sí? Y le dice saludos a la iglesia que está en su casa. Así que se supone que la iglesia de los romanos eran muchos grupos de casas que hacían estudios bíblicos y todos conformaban la iglesia de Jesucristo. Era como muchas células, muchas casas en donde se predicaba la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe a todos ellos esta carta, y es la carta que nosotros estamos estudiando a partir de hoy. Así que no hay fundamento bíblico de que Pedro haya sido el fundador de la iglesia de Roma, ni mucho menos el primer papa. Comienza diciendo Pablo. Pablo se presenta a sí mismo y dice, yo soy siervo de Jesucristo. La palabra siervo, a nosotros nos gusta, ¿no? Yo, el siervo de Dios, la sierva de Dios, decimos nosotros hoy, ¿no? Para nosotros es una palabra linda, pero en esta época decir que uno era un siervo, un esclavo, la palabra es esclavo, no era una cosa linda, no era para decir, yo soy el esclavo, ¿no? Pero Pablo dice, se presenta a sí mismo como el esclavo de Jesucristo. Dice, yo soy el esclavo de Jesús. Y para nosotros no significa mucho esta palabra esclavo, aunque algunos dicen, yo hoy trabajé como un esclavo. Para nosotros no significa mucho esto, pero en esa época la gente que escuchó la palabra a través de Pablo entendía lo que Pablo estaba diciendo, porque todos los días veían en el mercado la gente que era subastada como esclavos. Era común en la plaza pública, en el lugar público, que los esclavos se subastaban, ¿no? Se ponían todos los esclavos en fila y ahí estaba desde el más joven hasta el más viejo y se los subastaba. Alguien que era joven y fuerte y tenía fuerza, así como Juan Carlos, costaba un poquito más. Alguien que era debilucho y así flaquito, costaba menos. Y entonces venía la persona que quería comprarlo y ponía el dinero. Y esa plata que se ponía para comprar ese esclavo se llamaba rescate o redención, redimir. Era pagar el precio para que esa persona sea de mi propiedad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando había un esclavo que venía el dueño y ponía el dinero, y ponía el rescate, el dinero, la redención para adueñarse de eso, ponía allí y se llevaba al esclavo y a partir de ese día, ese esclavo era absolutamente de su propiedad. El dueño podía matarlo, podía pegarle, podía hacer cualquier cosa y la ley no lo castigaba porque era suyo. Era como decir, mi carro lo choco, lo rayo, lo hago lo que quiero y es mío. Y de esa época, el tener un esclavo representaba que tenía una propiedad. Y el dueño, a partir de ese día, era absolutamente el que disponía de esa vida. Y Pablo, teniendo eso en mente, él está diciendo, eso es lo que Jesús hizo por mí. Yo estaba esclavo y Jesús vino y con su vida pagó el precio de mi rescate, de mi redención, y a partir de ahí mi vida pasó a un nuevo amo. Entonces Pablo estaba diciendo que Jesús me compró y por eso ahora Él es el dueño de toda mi vida. Mi vida pertenece a Él. Por eso Pablo con orgullo, con alegría, con ternura dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Todo lo que viva de aquí en más, mi vida pertenece a Jesucristo. Y ese era el motivo de vivir de Pablo. Hermanos, toda persona es esclava de algo. Toda persona, si tú miras alrededor, es esclava de alguna cosa. Algunos son esclavos del café. Otros son esclavos del tabaco. Otros son esclavos del trabajo. Otros son esclavos de la gente o del qué dirán, tan preocupados pensando qué piensan los otros.
Otra persona puede ser esclavo de su pasado. Otros pueden ser esclavos del temor o de la falta de perdón. Pero toda persona es esclavo de algo. Si tú te pones a ver en tu propia vida, hay cosas que te esclavizan. ¿Sí? Y toda persona a nuestro alrededor es esclavo de alguna cosa, algo que es dueño de esa persona. Y Pablo dice, mi vida, yo soy esclavo de Jesús. Es decir, que toda mi vida pertenece al Señor, pertenece al dueño que me rescató. Pablo no era esclavo de la gente, ni de lo que pasaba alrededor, sino que era esclavo, dice, del Señor. Toda persona es esclavo de algo. Y algunos somos, como dice Pablo, esclavos de Cristo. Yo te pregunto en esta tarde, ¿a quién pertenece tu vida? ¿De qué eres esclavo? ¿De quién eres esclavo o esclava? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿A quién pertenece tu vida? ¿A quién tratas de agradar? ¿Tratas de agradar a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo? ¿Qué persigues? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres alcanzar? ¿A quién pertenece tu vida? La meta de Pablo y el propósito era agradar a Cristo y vivir para Él. Sí. Así que Pablo dice con orgullo, yo soy esclavo de Jesucristo. Sí, soy esclavo de Jesucristo. Hay una segunda cosa acá que podemos observar, y es que Pablo era hebreo, ¿sí? Él era judío. Y para los judíos la ley de la esclavitud era un poquito diferente. ¿Alguien sabe? Los esclavos hebreos, cuando un hebreo tomaba a otro esclavo hebreo, la ley del Antiguo Testamento decía que solamente lo podía tener como esclavo 6 años. Y al 7º año lo tenía que dejar libre. Eso decía la ley, ¿sí? Que entre el mismo pueblo hebreo no debían de tener más de 6 años como esclavo, y al 7º año tenía que dejarlo libre. Pero había veces en que había esclavos que se encariñaban tanto con su amo, con su dueño, que decían, llegaba el año, pasaban los 6 años y decían, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir de un amo tan bueno y una casa que me trata tan bien. Y entonces esos esclavos elegían, en lugar de salir libre e irse para otro lado, elegían quedarse con su amo a quien amaban. Entonces dice la ley que en ese caso había que llevar al esclavo a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos, y delante de ellos el esclavo tenía que decir, ya soy libre, pero yo decido seguir siendo esclavo por amor a mi dueño. Y entonces lo que hacían como señal era que le hacían un agujero en su oreja, ¿sí? Y le ponían una marca, ¿sí? Y eso indicaba que él era esclavo, pero por voluntad propia, porque amaba a su amo. ¿Sí? Hoy en día los jóvenes se llenan de agujeros de la oreja y se ponen 4 o 5 aretes, y eso es un adorno hoy en día. Pero en esa época no era un adorno, era una señal de que esa persona había decidido ser esclavo por amor a ese amo. Y Pablo está diciendo aquí, yo soy esclavo de Jesucristo, pero por voluntad propia. Yo soy esclavo de Jesucristo porque yo lo amo y yo quiero seguirle y quiero vivir para Él, porque Él me amó primero a mí. Así que Pablo era uno de esas personas que había elegido ser esclavo por amor a Cristo. Sí. Así que realmente Pablo podía disfrutar de ese título que él tenía como esclavo de Jesucristo. Y Pablo eligió eso porque cuando él amaba tanto al Señor que él quería que toda su vida pertenezca a Él. Hermanos, la salvación es así. Cuando Dios realmente llega a tu vida con la salvación, todo lo demás deja de importarte y pasa a un segundo plano, ¿sí? Y realmente tú quieres seguir a Cristo y lo demás ya no tiene importancia. Cuando yo empecé a ir a la iglesia tenía aproximadamente 16 años y yo iba a la iglesia todos los domingos porque un chico me gustaba.
Y yo iba a la iglesia para mirar al chico que me gustaba. Y ese era mi objetivo. Pero conforme yo estaba ahí sentada cada domingo y escuchaba la palabra de Dios, y escuchaba las canciones que se cantaban, y escuchaba el mensaje que tiene vida, algo empezaba a cambiar adentro mío. Y de pronto el chico pasó al segundo o tercer plano y el Señor empezó a tomar un lugar que hasta ahí no tenía. Y eso pasa cuando Dios viene a nuestras vidas. Todo lo demás que antes te importaba, que antes era importante para ti, que antes buscabas, pasa a un costado y el Señor empieza a ser primero. Y eso es lo que sucedió en la vida de Pablo. Pablo también dijo, yo ahora, antes buscaba muchas cosas, pero ahora quiero ser esclavo de Jesucristo. Quiero que Jesús gobierne mi vida, que enderece mi vida, que haga como Él quiera y que Él sea el dueño. ¿Sí? Y cuando tú haces esto, cuando tú le dices al Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida, Dios toma las riendas de tu vida y empieza a encaminar las cosas como debe ser. ¿Qué es en tu vida lo que es lo más importante en este momento? ¿Es el Señor o hay otras cosas que son más importantes? En Filipenses 3:7, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las cosas que eran importantes para mí, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sí? Pablo era un esclavo, un siervo por voluntad propia. Número 2, Pablo dice, además de que yo soy esclavo de Cristo, Pablo dice, fui llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado con un propósito. Es decir, Dios había elegido a Pablo para predicar el evangelio a las personas que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Y antes de nacer ya Pablo había sido preparado para esto. Es interesante que Dios le dio a Pablo, antes de convertirse ya, una facilidad muy grande para los idiomas. ¿Sí? Pablo, si bien era un judío, criado en la fe judía, él nació en una ciudad que se llamaba Tarso. Y Tarso era un puerto y venían siempre los buques con comerciantes. Entonces, desde muy chiquito, cuando él estaba jugando así en la calle, él escuchaba hablar en otros idiomas. Y estaba acostumbrado a ver gente de otras culturas todo el tiempo. Y cuando fue grande y se encontró con Jesús, Dios lo llamó para ser el apóstol a los gentiles, a los no judíos. ¿Sí? Así que él hablaba perfectamente el griego y Dios le permitió más tarde predicar la palabra a los gentiles. ¿Sí? Así que podemos ver en esto la manera en que Dios obra y prepara a cada uno para cumplir el propósito con que Dios te ha llamado. Nada es casualidad, nada en nuestras vidas sucedió porque sí. Dios te puso en esa familia, Dios te puso con esta gente, Dios te puso en esa situación porque tiene un propósito. Así es con cada hijo de Dios. Dios tiene un plan para ti y para mí. No solamente eso, sino que Pablo fue llamado el apóstol a los gentiles. Entonces, él tenía que viajar mucho. Tenía que viajar de un lado a otro. Pero en esa época viajar era muy peligroso, porque ustedes saben, había muchos ladrones, lo podían matar por el camino. Para ir de un lugar a otro no había trenes, ni helicópteros, ni aviones, entonces había que ir caminando y muchas veces no se llegaba y era un problema. Pero cuando Pablo nació y creció en ese tiempo, fue un tiempo muy diferente. Y es que comenzó lo que se llama el tiempo de la Pax Romana, el tiempo en que el Imperio Romano había ya conquistado las ciudades de la mayor parte del mundo conocido y habían hecho caminos de asfalto. Los romanos hicieron caminos de asfalto que llegaban a cada ciudad conquistada. Y esto lo hicieron con una razón, y es que cuando una ciudad se sublevaba, se rebelaba, le mandaban el ejército. Y para que el ejército llegue rápido, hacían el pavimento, ¿entienden? Entonces, cualquier problemita que había, mandaban al ejército, los mataban a los que se sublevaban y los crucificaban, todo por el costado del camino y los dejaban ahí colgados para que la gente vea lo que era sublevarse contra el imperio. Entonces, cuando Pablo, Dios lo conoce a Jesús y Dios lo llama, tú tienes que predicar a todos los gentiles,
estaban esos caminos que Pablo usó para predicar el Evangelio y llegar a las ciudades, todas las ciudades que nombra aquí en el Nuevo Testamento, y Dios preparó esos caminos para que él pudiera llegar y predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Dios encamina todas las cosas, así como lo hizo con Pablo, para que lo podamos cumplir, para que lo puedas cumplir. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes lo que el Señor quiere de ti, lo que Dios quiere hacer contigo? Dios, así como con Pablo, va a disponer todas las cosas para que lo puedas cumplir. ¿Sí? En este tiempo nosotros estamos orando como iglesia y trabajando bastante para predicar la palabra de Dios a los matrimonios y a las familias que están en crisis. Y en medio de esto muchos hermanos están pasando por pruebas, pero estamos animados a predicar la palabra a través de este ministerio a los matrimonios, ministerio de alma. A propósito, hoy día está con nosotros Kenchan y Jessy. Ellos son del GDC Online. Ellos vienen de Gifu, muy lejos, pero están hoy con nosotros visitándonos y estuvieron ayer en la reunión de almistas y es un gusto tenerlos después de tiempo. ¿Sí? Entonces, es lindo poder predicar la palabra a las familias y los matrimonios. Pero, ¿saben? Como nunca, muchos estamos pasando pruebas difíciles, pruebas duras que nos tocan vivir. No es fácil, problemas, circunstancias, pero en todo eso vemos un Dios que está preparándonos, trabajando en nosotros, haciéndonos humildes, quebrantados, ¿cómo se dice? Bien chancados, para que nosotros podamos servir en sus manos, ¿no? Y así Dios lo hizo también con Pablo. Preparó a Pablo para darse a conocer y trabajar en su vida y a través de ella. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? No sabemos. Pero Dios va a cumplir sus propósitos, así como lo hizo también con la vida de Pablo. Número 3 Pablo dice, yo soy apartado para el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. Pablo había sido separado por Dios para compartir las buenas noticias de salvación. Cuando alguien tiene una buena noticia, ¿qué hace? Corre a decírsela a otros, ¿no? Cuando hay una buena noticia, uno corre a contarlo, no se queda callado. ¿Sí? A veces las mujeres, sobre todo, ¿no? Cuando encontramos un detergente nuevo que funciona, ¿ya probaste este detergente que salió ahora? Y la otra, ¿en serio? ¿Es bueno? Y va y corre a comprarlo y a contarle a su vecina que también es bueno. Cuando nosotros encontramos algo bueno, sea un detergente o sea lo que sea, siempre corremos a contarle a la gente que esto es bueno, ¿no? ¿Cuánto más, dice Pablo, cuando uno ha encontrado el Evangelio, la vida, el perdón de Jesús incondicional, ese amor, esa vida nueva, ¿cómo no vamos a correr a contarle a la gente que en Jesús hay vida y esperanza, que Dios cambió nuestras vidas? Y Pablo dice, él tampoco no se podía callar y dice, yo soy una persona que fui apartado para ir a la gente a contarle estas buenas noticias. ¿Estás contándole a otros las buenas noticias de Jesús? Lo que Dios hizo en tu vida, ¿le estás contando a otros? Esto es lo que Dios hizo conmigo. Mira, ¿sabes qué? Tal vez no le puedes, hay personas que dicen, no, pero yo no sé mucho de la Biblia, no sé mucho, pero ¿sabes qué? Cuéntale lo que Dios hizo contigo. Eso, ¿no? Como dijo el ciego, ¿no? Yo no, lo único que sé, no sé mucho, lo único que sé, antes era ciego y ahora veo, ¿no? Podemos contar a las personas. Yo no sé mucho, pero ¿sabes qué? Antes yo estaba así y ahora yo he cambiado porque el Señor me ha dado una vida nueva. Así que necesitamos nosotros compartir y como Pablo, contar a otros las buenas noticias del Evangelio. Y Pablo dice, no solamente aquí, que Dios le dio a él, el apóstol, esta tarea de contar a otros las buenas noticias, sino que también Dios nos la da a todos nosotros. Versículo 5, y por quien recibimos nosotros también
la gracia, la bendición y el apostolado, es decir, la misión de ir y contarle a otros para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sí? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, versículo 7, y a todos también los que están en Roma. ¿Sí? Dios le dice a la iglesia, no solo a mí Dios me dio la tarea de ir y contar a otros del Evangelio, a ustedes también se las dio, a cada uno de ustedes. No importa que ustedes estén en Roma, en otras partes del mundo, si tienen a Cristo, ustedes tienen la misión de compartir. ¿Sí? No importa que seas peruano, brasileño, dominicano, lo que sea, si has conocido a Cristo, Dios te encarga que no te quedes callado. No te quedes callado, porque hay personas a tu alrededor que están esperando ese mensaje. ¿Sí? Pablo dice aquí en versículos 6 y 7, Dios le apartó, ¿no? Y te apartó a ti y a mí también para que cuentes a otros acerca de lo que Dios hizo contigo. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Nuestra tarea es contarle a las personas lo maravilloso que es Dios. Esa es tu tarea y la mía. El Espíritu Santo va a ser el que va a convencer de pecado, ¿no? Va a ser el que va a convencer a la persona, pero nuestra tarea es compartir. Ahora, volviendo al versículo 2, dice que este evangelio es un evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto es importante porque en Latinoamérica no sucede mucho porque somos países más o menos nuevos, pero si a un judío, un musulmán o un japonés, que son pueblos que tienen muchos, miles de años de historia, tú le hablas de Cristo, lo primero que te va a preguntar es ¿a partir de cuándo surgió eso? No sé si alguno ha hablado alguna vez con un musulmán o un judío. Te preguntan, ¿eso a partir de cuándo? ¿O cuándo se escribió? ¿Cuándo surgió? ¿No? Y si tú le dices que Jesús nació y todo hace 2000 años, bueno, eso es nuevo, como me han dicho a mí, ¿no? Es nuevo, eso es el Dios de los extranjeros, ¿no? Porque es algo nuevo, ¿no? No tiene que ver con nuestra historia. Pero aquí Pablo dice que Jesús, el mensaje de Jesucristo fue anunciado, versículo 2, por los profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? En todo el libro de Romanos vamos a encontrar más de 61 veces en que va a mencionar pasajes del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver después cómo se va cumpliendo las profecías que Dios había dado acerca de Jesús. Sí. El Evangelio de Cristo fue prometido antes por los profetas. Dios se hizo hombre, dice versículo 4, en la persona de Jesús. ¿Sí? Nació de la descendencia de David, como había sido profetizado. Y versículo 5, Él es Dios porque resucitó al tercer día. Si nosotros vamos a la tumba de Jesús, la tumba de Jesús está vacía, cosa que no sucede ni con Mahoma, ni con Confucio, ni con ningún otro. Tú vas y ahí lo encuentras, pero con Jesús la tumba está vacía. Por eso sabemos que Jesús es Dios. Y Jesús no nació hace 2000 años en la Navidad. Jesús existe desde antes de la creación. ¿Sí? Desde antes de la creación, incluso antes de que el hombre peque, Dios ya tenía preparado la salvación. Dios sabía lo que iba a pasar, sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Y desde antes de crear el mundo, Dios ya dispuso, dice la palabra, a Jesús para que sea nuestro Salvador. Es por eso que en el libro de Romanos, vamos a verlo más adelante, hay más de 60 veces en que habla cómo estas profecías se fueron cumpliendo. Y uno puede comprobar que no hay ni siquiera una contradicción a todo lo que dice aquí. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo exactamente. Así que eso nos hace ver que a través de los muchos años y las muchas profecías que se habían dado, todas se cumplieron acerca de Jesús.
¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que si Dios cumplió toda su palabra hasta aquí, va a cumplir toda su palabra de aquí en adelante. Todo lo que prometió, que va a volver, que nos va a dar la vida eterna, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que no nos va a dejar, todo eso también lo va a cumplir. En Marcos capítulo 8, versículo 27, no es necesario que lo busquen, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. Y esta es la pregunta más importante que se ha hecho probablemente. Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y esta es la pregunta más importante, porque tiene que ver con tu destino eterno. ¿Quién piensas que es Jesús? Si Jesús es un maestro, es un profeta o es eso, lo que tú pienses de Jesús va a definir a dónde vas a ir a pasar la eternidad, si al cielo o al infierno. ¿Sí? No importa lo que tú pienses acerca de mí, porque eso no define nada tu futuro eterno. No importa lo que tú pienses acerca de la persona que está sentada al lado tuyo, porque eso no cambia tu futuro eterno. Pero si tú lo que pienses acerca de Jesús, eso va a definir a dónde vas a ir. ¿Quién dice la gente que yo soy? Dice Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Es, como dice Pablo, mi dueño, yo soy su esclavo, mi vida le pertenece a Él, porque Él me compró. O Jesús es un profeta más, una persona más, alguien interesante, alguien que enseñó cosas buenas, etc. Lo que tú pienses de Jesús, eso va a definir a dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sí? Así que en Romanos nos muestra a este Jesús que ya fue anunciado, que vino para salvarnos y que es el que quiere tomar nuestras vidas para que le pertenezcan a Él. Termino leyendo Romanos capítulo 1, verso 1, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Tú puedes ser esclavo de muchas cosas o puedes ser esclavo del Señor. Llamado a ser apóstol, Dios le dio a Pablo un llamado a compartir, a divulgar, a enseñar las buenas noticias, apartado para el Evangelio de Dios. Dios también te dio a ti esa responsabilidad y a mí también, de contarle a otros lo bueno que es el Señor. ¿Sí? El que había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Todas las promesas acerca de Jesús se cumplieron y el Señor lo que prometió ha cumplido. ¿Sí? Jesús vino, versículo 3 dice que Jesús, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús es el Hijo de Dios que vino y vivió entre nosotros y murió y resucitó al tercer día. Ese es el Hijo de Dios. Si tú crees eso, eres salvo. No lo crees, estás condenado. Y por Él nosotros recibimos una misión, la bendición, la gracia y el apostolado, el encargo de parte de Dios de anunciar a todas las naciones que Jesucristo es el Señor. Así que Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dice la gente que soy? Dice el Señor. ¿No? De acuerdo a lo que Él sea para ti, es donde vas a pasar la eternidad. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Dios, gracias porque estando esclavos del pecado, de la muerte, Señor, tú te fijaste en nosotros y a través de la sangre de la cruz pagaste el precio por cada una de nuestras vidas.
Gracias porque por ese precio, Señor, nosotros podemos ser hechos libres. Y Señor, gracias porque eso nos da una vida nueva contigo. Pero Señor, no permitas que nosotros seamos esclavos de las cosas de todos los días, que podamos ser esclavos de Jesucristo por voluntad propia, que podamos nosotros entregarte nuestras vidas. Y Señor, que tú puedas hacer con nosotros lo que tú quieres. Gracias porque tú nos amas y tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada persona en este lugar. Y Señor, si alguien no te conoce todavía como Señor, como el dueño de su vida, yo te ruego que lleves cautivo esa mente y ese corazón a los pies de Cristo, para que podamos cada uno de los que estamos acá experimentar esa bendición que viene de saber que somos tuyos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.